Primero, ¿cuáles son los factores de riesgo de trombosis? Porque ustedes de repente pensarán, es una enfermedad rara, doctora, ¿para qué nos enseña? No vamos a ver. Pero sí hay que sospechar en algunos pacientes que van a tener trombosis, especialmente los hospitalizados, y tanto trombofilias primarias y congénitas y las secundarias. Ahora usted dirá, ¿por qué, doctor, es importante? Porque si tú le pides a un paciente que no necesita es dinero, o a veces el hospital no tiene esos estudios. Muy bien, entonces tienen que saber a quiénes pedir los estudios de laboratorio para confirmar trombofilias. No todas las trombosis van a necesitar estos estudios que se realizan en las trombofilias. Y van a conocer los anticoagulantes y algunos antiagregantes plaquetarios que solo les voy a mencionar. Entonces voy a hablar de todo esto, un poco de introducción, los conceptos de la fisiopatología, un poco de epidemiología. Acá me voy a demorar un poquito más para que ustedes vean qué importante es saber en quiénes pedir exámenes y en quiénes no. Un poco las pruebas anticoagulantes también vamos a ver. Entonces la trombosis es un fenómeno en el cual va a haber un coágulo en el torrente sanguíneo, sea venoso, sea arterial. Va a ser poligénico porque hay pacientes que tienen 2 o 3 mutaciones y tú los vas a diagnosticar recién. Se pueden tener factor 5 de Mendel heterocigoto y puede ser que tengan déficit de la proteína C o de la GES. Cada vez que aumentan más los estudios de biología molecular y genética, estos pacientes se está encontrando la causa. Es decir, hay pacientes que tienen trombosis a repetición y tú le haces el panel y no les sale al inicio. Pero a medida que han aumentado los estudios que son más accesibles, están aumentando las causas, como vamos a ver ahora. Y cada paciente tiene un riesgo individual, es decir, son gemelos o los dos están estudiando medicina y a uno le da trombosis y a otro no. Me acuerdo que en el internado que yo hice, uno de nuestros compañeros que era muy saludable, hizo un SB isquémico, ¿no? Entonces a él le hicieron la resonancia, le hicieron la tomografía cerebral, todo, y empezaron a buscar trombofilias. No sé en qué terminó, pero me sorprendió, ¿no? Entonces, puede ser que tengan la misma edad, pero va a tener alguien trombosis y otro no. Por eso, aquí influye mucho la genética y también los factores ambientales. Ahora, ya desde la antigüedad, Rudolf Virchow, este señor, estudió ya la causa de los trombos y se dijo que dependía de 3 factores, ¿sí? Uno, de una alteración en el vaso sanguíneo debido a una lesión endotelial. 2, por una éstasis aumentada, es decir, una alteración en el flujo sanguíneo. Y 3, por alteración de los factores de coagulación que causan una hipercoagulabilidad. Entonces, hasta ahora sigue esta triada ayudándonos para ver qué problema puede tener el paciente. Por ejemplo, si un paciente está con cualquier traumatismo, aumenta su riesgo para formar trombos. Cualquiera, usted digamos se fractura la patita, Dios no quiera, y usted va a estar echado en cama por la postración y por el traumatismo, su riesgo para formar trombo va a aumentar. Cualquier paciente que está operado, especialmente cirugías grandes, histerectomías, por ejemplo, las mismas cesáreas, si el paciente ha tenido una trombosis previa, el endotelio queda dañado. Si hay una sepsis, puede activarse también el endotelio y puede haber también lesión endotelial. En las vasculitis, obviamente, ¿verdad? Todo tipo de vasculitis. En el uso de catéteres, ustedes que van a los hospitales ven que cada vez es mayor el número de pacientes en diálisis, ¿no? O pacientes que reciben quimioterapia, o cualquier paciente que está chocado, tiene cetoacidosis diabética. ¿Y qué le ponemos? Catéter venoso central. Entonces, tan solo el uso de catéteres predispone a riesgo de sangrado. Tuvimos una niña con leucemia de 5 añitos, Alison, y le poníamos catéter cada mes porque el catéter nos dura a nosotros como 30 a 35 días. Entonces cada quimioterapia de consolidación era un catéter. Entonces le poníamos acá, le poníamos acá, y una vez que ya el cirujano pediátrico nos dijo, ¿sabe qué, doctora? Aquí tiene trombos de 70% y acá tiene 60%, ¿el cual le pongo? Nos dijo. Entonces tramitamos el uso del catéter PORT. Ustedes han visto el catéter PORT, es como un tamborcito que se les coloca a los pacientes que reciben quimioterapia y dura 4 años. Pues es una maravilla porque se coloca una alita, porque extiende, lo operan, lo colocan dentro de la piel y pues sale a cuenta, ¿no? Ahí no colocas nada diferente en la vena, sino el aparatito está ya colocado acá como un tambor y tú solo cambias la alita cada semana. Entonces, esa pequeña tenía trombosis secundaria al uso de catéter, en este caso al CBC. La quimioterapia es buenísima, no sé si han visto mis pacientitos cuando están en el 5.º piso, ahí en el Honorio Delgado, tienen sus venitas ya oscuras, medias singulares, algunos las tienen como ataque de fuego, tienen trombofluitis, otros ya tienen trombosis debido a la quimioterapia.
que daña el endotelio, o también hay quimioterapias que causan trombosis como la esparraginasa por disminución del antitrombina. Cualquier función que predispone también a un daño endotelial y a trombosis, y la aterosclerosis especialmente para enfermedades isquémicas arteriales como un infarto agudo de miocardio, una enfermedad cerebrovascular. Esas dos enfermedades que yo les he mencionado ahorita, el infarto y el SB, están dentro de la trombosis. De repente ustedes dicen, no, están dentro de la trombosis, pero ahí juega más el daño arterial, de repente por diabetes, hipertensión, fumadores, obesos, dislipidemia. Ahora, también puede haber un aumento de éxtasis. Obviamente el paciente que no se mueve, ¿cierto? Obviamente el paciente que tiene edad avanzada, más de 60 años, cuando tiene lesiones neurológicas, digamos un Guillain-Barré, una paraplegia, un traumatismo vértebro-medular, cuando están muy obesos también tienen éxtasis, cuando hay una obstrucción vascular, ojo, ¿no? Un paciente que tiene un linfoma, pero es inguinal y está obstruyendo el retorno venoso y va a tener aumento de volumen en esa pierna y puede tener también trombosis en ese lugar. También puede ser un ganglio que no se ve a simple vista y tú solamente vas a diagnosticar como trombosis, ¿no? También puede ser una obstrucción de repente por alguna prótesis, insuficiencia cardíaca y las mismas varices de salud. Ustedes han visto, no creo que ninguno los tenga porque los veo todavía jovencitos, pero puede ser que alguno tenga varices también predispone. Ahora, yo voy a hablar hoy día de este tema, ¿sí? El de acá arriba. Entonces voy a hablar de aquellas enfermedades que predisponen a una hipercoagulabilidad, pero no van a jugar solas, o sea, a veces el paciente necesita una predisposición para hipercoagulabilidad con un daño endotelial, con una edad avanzada y recién nace la trombosis, ¿sí? Entonces por eso les decía que depende de muchos factores y depende también de factores congénitos y cada uno tiene un riesgo individual. Entonces el cáncer aumenta la coagulación, la hipercoagulabilidad, el embarazo y el puerperio, las enfermedades autoinmunes como lupus, terapia hormonal. Entonces, por ejemplo, yo les comento que tuve una pacientita de 25 años que venía a emergencia con hinchazón de la pierna, ¿no? Y decía, se me ha hinchado, tengo miedo que sea trombosis. Entonces alguien la ve y no se imagina que pueda ser trombosis porque es joven, ¿verdad? Se le hizo su ecodoppler y tenía trombosis venosa profunda del miembro inferior. Pero ella estaba tomando anticonceptivos orales. ¿Desde cuándo? Unos 15 días antes. No tenía ningún factor de riesgo al parecer hereditario, ni ninguna trombofilia hereditaria, no tenía edad avanzada, no era obesa, no tenía varices, no tenía nada de daño endotelial, pero sí tenía el tema de los anticonceptivos orales, los ACO, ¿sí? Entonces ella inocentemente hizo su trombosis, entonces se le buscaba a ella otro factor, porque solamente el uso de anticonceptivos orales aumenta un poco el factor de riesgo, pero no es único, es decir, hay un umbral para hacer trombosis. Entonces para llegar a ese umbral, a veces necesitamos 2 o 3 factores para pasar ese umbral. Ahora las trombofilas, de aquí voy a hablar yo largo y tendido, algunos fármacos como la esparraginasa, por ejemplo, que usamos en quimioterapia, la sepsis, la deshidratación y el síndrome de Crohn. Como ustedes verán, pacientes del segundo piso con sepsis, con síndrome nefrótico, deshidratados, pacientes del cuarto piso de mi hospital, en cirugía, ginecología del tercer piso, pacientes en UCI en mi cuarto piso, en el primero. Entonces ustedes van a ver la hipercoagulabilidad, entonces se da casi en la mayoría de pacientes que están hospitalizados, ¿sí? Y en algunos traumatismos, en algunos pacientes adultos mayores. Cuando vino el coronavirus se colocó aquí. El COVID aumentaba la hipercoagulabilidad y por eso se mencionaba que había pacientes que morían del COVID. O sea, vino el COVID y pasaba 2 o 3 semanas y el paciente fallecía. Y se decía que había fallecido de un SB, de un infarto de miocardio o de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, lo que hacía el coronavirus era activar la coagulación y luego ya no encontraban el virus ni en la sangre ni en el hisopado, pero ya había causado una hipercoagulabilidad, pero en alguien que tenía el problema, ¿no? Entonces, vamos a hablar de qué es trombofilia y les voy a mencionar 3 casitos que tengo, ¿ya? El primero es de un paciente, como siempre los varones son más sensibles que las mujeres, pues era un paciente varón de 30 años de edad que trabajaba en la mina y que le habían hecho la prueba de COVID. ¿Se acuerdan que en la primera hora aparecía solo la prueba de IgM, IgG, ¿se acuerdan? Que te pinchaban el dedito. Entonces a él le hicieron, y le salió IgM, IgG positivo. Y él era sintomático, ¿no? Pero cada 15 días en su mina les hacían el chequeo. La cuestión es que le dijeron, tienes COVID.
pero él era asintomático. Entonces, con todo esa fiebre que teníamos todos el miedo, se quedó en su casa un mes. Entonces, cada semana iba a su mina y lo chequeaba el doctor y le tomaba la prueba. Y como salía IgM, IgG, nos dimos cuenta en ese tiempo que podía salir 3 a 6 meses positivo. Entonces le decían, sigues con COVID, y él feliz, ¿no? En su casa, echadito, ¿no? Era soltero, como de repente ustedes, ¿no? Que nos engreímos, echado. ¿Y qué hacía? Solamente se levantaba para comer y para ir al baño, ¿no? Pasó todo este problema y ya se iba a reinsertar a laborar y empieza con disney, empieza con dificultad respiratoria, con taquipnea, y me llaman a mí porque le hicieron una tomografía y tenía un tromboembolismo pulmonar. Entonces me llaman a mí porque me dicen, es un paciente de 30 años que tiene un TEP, o sea, una trombosis, un tromboembolismo pulmonar, y es joven, me dicen, ¿no? Y debe tener entonces una trombofilia. Entonces le pido el panel básico que hoy día les voy a enseñar y adivinen que le salió factor 5 de Leiden. Estando hospitalizado hoy, porque lo tuvimos como 10 días, cuando regulamos y se fue de alta, estando hospitalizado fallece su mamá y su papá. No sé quién primero, pero ya la alta yo le digo que regrese y viene conmigo y me dice, doctora, me dice, mi papá y mi mamá fallecieron, tal vez tuvieron la mutación, le digo, no sé. El factor 5 de Leiden es la mutación, es la trombofilia más común que hoy día vamos a estudiar, ¿verdad? Y el heterocigoto, ¿no? Y luego me dijo, voy a traer a mis hijitas, puede ser que tengan así también, ¿no? Y más problema con las hijas, porque si ustedes ven acá, las trombosis se asocian más a terapia hormonal, o sea, anticonceptivos orales, a gestación, ¿verdad? A parto, a terapia de reemplazo hormonal y las pacientes que ya llegan a la menopausia se les va a dar de repente hormonas estrógenas. Entonces, ese es mi primer paciente, ¿sí? Un poquito de repente exagerado lo que él hizo, ¿no? En el ojo, ¿no? De estar echando. Entonces, ¿qué factores tuvo ese paciente? Uno, la mutación genética que él tenía, que él nunca se había dado cuenta hasta los 30 años, ¿cierto? Que tal vez su papá y su mamá tuvieron y tal vez por eso fallecieron, no lo sabemos porque no los llegué a atender y no les hicimos la prueba. Entonces, una mutación genética heterocigota, ¿verdad? Segundo, la postración, ¿no? Joven, ¿no? 30 años tirado en su cama, imagínense, porque el miedo en ese momento me imagino que era terrible, fue por agosto del 2020. Y el tercero, el mismo coronavirus, ¿no? 3 factores de riesgo en este joven que le causaron, ¿no? Segundo casito, tengo una pacientita de 70 años de edad, ella viaja en tiempo de COVID a Estados Unidos porque su familia, uno de sus hijos vive allá, y durante el viaje empieza a sentir un dolor abdominal que aumentaba en intensidad y se va cuando llega allá a hacerse una ecografía, ¿no? Le hacen la ecografía y le dicen, usted tiene trombosis de la vena porta, y le dicen, hay que anticoagularte, y le hacen una serie de exámenes que ella me los trajo, los revisé, ¿no? Eran el panel que hoy día les voy a enseñar, pero aparte de eso le hicieron descarte de leucemia mieloide crónica, le pidieron el BCR-ABL, el P210, el 190 y el JAK2 para trombocitosis esencial y policitemia vera, el JAK2 677, todo le hicieron. Y me enseña ella sus exámenes y le digo, ay, ¿qué más pasó? Y me dice, me dieron warfarina, me dieron heparina, y como yo no confiaba en ellos y la salud a la escala, me vine acá a Arequipa. Y le digo, ¿quién te estaba viendo en Arequipa? Nadie, me dice. Y después de 2 años venía conmigo. Y le digo, ¿y ahora qué quieres que haga? Le digo, me dice, quiero saber primero si sigo enfermo porque yo me siento sana. Como que le digo, vaya 2 o 3 meses de la warfarina y luego se vino. Bueno, le hice la ecografía Doppler y, oh sorpresa, ya no tenía trombo. Y vi sus exámenes y ella había tenido la mutación de la protrombina G2021, que es la segunda trombofilia más común que vamos a estudiar hoy día. Entonces, ¿cuál fue en ella la predisposición? Adulta mayor, ¿verdad? Dijimos acá, aumento de la estasis. Un viaje largo, ¿cuántas horas es a Estados Unidos? En ese momento me dijo, no me acuerdo, pero creo que eran como 10 horas porque tienen que hacer escalas, ¿no? Hasta donde ella llegaba, ¿no? Entonces, ahí tuvo una inmovilidad. Otro factor de riesgo en ella, la mutación de la protrombina G2021-0A, que es el segundo lugar en trombofilia, ¿sí? Tengo otro casito más, que es más raro. Tengo un paciente de 45 años, el señor César. Él tiene el antecedente que había sido operado varias veces de la vesícula, del apéndice, pero después de operarlo del apéndice, él hace una trombosis de la vena porta, o sea, una trombosis inusual, porque ¿cuáles son usuales según tú? La trombosis venosa profunda de miembros superiores e inferiores, más frecuente inferiores, y la segunda trombosis más frecuente, tromboembolismo pulmonar. Pero ella tuvo una trombosis en lugar inusual o inusual, ¿no? En ese pacientito de la deficiencia de antitrombina, el señor César,
de 45 años que le comento, hizo trombosis de la vena porta, pero en el postoperatorio. Lo habían operado de la vesícula e hizo trombosis. Luego le dieron anticoagulante y este bandido también se olvidó de la anticoagulación. Viene después de varios meses conmigo y me dice, doctora, quiero saber y quiero que me anticoagule otra vez. Le hago los estudios y tenía deficiencia de la anticlomida 3, que es de todas las tromofilias que les voy a explicar de las 5, la más infrecuente. Pero como es la que causa más trombosis, hasta ahora sigue anticoagulando. Y es un reto con ese paciente, porque este paciente tiene, aparte de eso, tiene cirrosis, ha hecho cirrosis. No sé si es por la trombosis de vena porta, pero nunca ha tomado. Ha hecho cirrosis hepática y tiene varices esofágicas, que le sangran 2 veces al año más o menos. Entonces tiene varices esofágicas, tiene su gastritis, tiene sus sangrados, pero aparte tiene deficiencia de antitrombina 3 que lo predispone a formar trombos. Entonces, en una balanza hay que ver, ¿tú lo anticoagularías o no lo anticoagularías? Porque si lo anticoagulas, tal vez va a sangrar de sus varices esofágicas. Ya ha sangrado hasta 5 de hemoglobina me llegó una vez. Y también si no anticoagulas, entonces tu paciente va a tener trombos. Entonces, en ese caso hay una tablita que yo les voy a enseñar que hay trombofilias de alto riesgo, es decir, que causan mucha trombosis, y otras de bajo riesgo que no son tan trombofílicas. Muy bien, con esos 3 casitos que les he introducido, les quiero mostrar aquí que hay un umbral de trombosis. Este es el umbral de trombosis. Mira, la inmovilización, de repente el factor 5 de Leiden, las mutaciones congénitas, de repente el uso de catéteres, las operaciones, todo eso tiene que cruzar el límite de trombosis, claro, este umbral, para que te dé trombosis a ti. A veces son varios factores y hay pacientes que son medio piñas, ¿no? Hablando de repente vulgarmente, porque vino una paciente, por ejemplo, una que se fue a Europa y me dice, doctora, vengo porque tengo tromofilia. Y le digo, ¿y por qué te hicieron los estudios? Porque me hicieron un chequeo. Y yo sé que estos exámenes no te hacen el chequeo, ¿no? Y me dice, mi hija no puede tener hijos y se hizo los estudios de tromofilia, que es uno de los criterios también para estudiar a una paciente con abortos a repetición. Mi hijo ha tenido ya 5 abortos, se hizo los estudios y le ha salido mutación de la protromina. Y aparte le ha salido deficiencia de la proteína C. ¿No? Y digo, hay pacientes que tienen ambas mutaciones, pero solamente se van a expresar combinadas, te van a dar la clínica. Ahora, ustedes me dirán, doctor, entonces estos exámenes hay que hacerlos de canto, ¿no? No valen la pena porque son costosos, son invasivos porque hay que sacar la sangre, no todos los laboratorios lo cuentan, ¿sí? Entonces va a haber una mezcla de todo eso, como les mencioné, y el paciente puede hacer trombosis, sí o no. Ahora, ¿qué tan frecuente es la trombosis? Se dice que el 40-50% de las trombosis están asociadas a cirugía, anticonceptivos orales, partos, embarazos, etc. Es decir, la mayoría de trombosis van a ser pacientes que están enfermos o que están hospitalizados, ¿sí? Hasta ahí lo tienen claro. Ahora, hay trombosis idiopáticas que van a recurrir hasta un 30%, ojo. O sea, puede haber una trombosis hoy día y de acá le anticoagulas 3 meses, que es el tiempo que se anticoagula, y de acá un año otra vez hace trombosis. Entonces puede ser idiopáticas que no se encuentra la causa. Trabajé yo en Melitosa hace unos años y uno de los digitadores de salud hizo trombosis, me acuerdo. Y él me decía, no, y a ver, ¿qué hago, no? Y yo le decía, tienes que hacerte un descarte. Y después de 5 meses debutó con una neoplasia. No sé, ojo, dentro de las causas de las trombosis, aparte de las tromofilias que yo les voy a enseñar, hay que descartar cáncer a veces y también enfermedades autoinmunes. Ahora, también hay causas médicas que van a causar, como el coronavirus, de 10 a 15% de las trombosis. Y también hay trombosis asociadas solamente a eventos quirúrgicos, menos del 3%, ¿no? Muy bien, acá les pongo un poco de estadística para que ustedes piensen. Es que a veces este tema del test de trombofilias congénitas no está tan claro y por eso hay que tener protocolos que yo les voy a enseñar hoy día. Lo que pasa es que se hizo una encuesta a varios profesionales de la salud, médicos, sobre qué examen pedían cuando tenían un paciente con trombofilia que no tuviera otra enfermedad que indique, que cause, ¿no?, la trombosis. Entonces, miren, se examinó en pacientes de Argentina, de Brasil y de Uruguay. Entonces, algunos decían que el 73% de esos médicos, el 91%, solicitaban el test de trombofilia, que hoy día te voy a enseñar si son 5, factor 5 de Leiden, mutación de la protrombina, dosaje del factor S, del C y de la antitrombina 3, y además pedían anticuerpos antifosfolipídicos. Luego, el 61% en Argentina y el 70% en Uruguay, aparte hacían un chequeo de cáncer gástrico.
De repente ellos tenían más recursos y pedían tomografía de la cabeza a los pies de repente. El 64% en Brasil y el 74%, además de los de Uruguay, pedían dosaje de homocisteína. La hiperhomocisteinemia también activa el endotelio y también causa trombofilias. Y también les voy a enseñar dentro de las trombofilias adquiridas a la hiperhomocisteinemia. Y había algunos más, como aquí, que aparte del chequeo de cáncer piden el test de trombofilia y aparte la homocisteína. O sea, con esta diapositiva yo lo que les quiero mostrar es que no ha habido un consenso últimamente. Pero ese no haber el consenso, lo único que perjudica es al paciente. Porque si tú no tienes claro a quiénes vas a testear o no, entonces tú puedes gastar de más o de menos. En nuestro medio, lo que hacemos a veces es gastar de menos porque no tenemos las pruebas, ni cómo pedirlas también porque no hay demanda en el hospital. Por ejemplo, en mi hospital cuando llegamos nosotras después de la pandemia, no hacían dosaje de proteína S y C porque no pedíamos. ¿Y por qué no pedíamos? Porque decimos, el hospital no lo hace, nunca lo va a hacer. No hay pacientes con trombofilias. Y cuando empezamos a pedir, el hospital solicitó y compraron el factor 8, el factor 9, el factor de Gomila. Entonces, mucho de eso también depende primero, de cuánta clientela hay, en este caso, cuánta demanda, y segundo, cuánto uno también esté previsto para gastar en las pruebas o solicitarlas. Aquí yo les quiero enseñar cuáles son las más frecuentes, ¿sí? En primer lugar, como ustedes ven, de 3 al 7% de toda la población en general tiene mutación del factor 5 de ley. Tengan o no tengan trombosis, ojo, esa es la incidencia de la mutación del factor 5 de ley, entonces la más frecuente. En segunda frecuencia está la mutación de la protrombina G2021-0A, que es el segundo puesto. En tercer puesto está la mutación de la deficiencia de proteína S, de proteína C y luego la deficiencia de proteína S. Y en último lugar, la quinta, es la deficiencia de la antitrombina 3. ¿Ya? Con este cuadro solo quiero que sepan esa frecuencia, tanto en trombosis primarias, en trombosis recurrentes, en pacientes sin trombosis. Esa es la frecuencia, pacientes embarazados. Aquí otra vez les muestro lo mismo para que vean que no solamente es de acuerdo a la población, de repente Europa, extranjera, sino también en nuestra población es la misma frecuencia. Siempre factor 5 de Leiden, mutación de la protrombina, deficiencia de la proteína C, de la S, y quinto lugar, la deficiencia de antitrombina 3. Muy bien, acá también les menciono lo mismo. ¿Qué quiero yo ahora que me entiendan? Todo esto ha cambiado, como les mencionaba, conforme ha ido evolucionando los años y han ido descubriendo las proteínas encargadas de la coagulación. ¿Ustedes han estudiado trombosis, coagulación? Todavía no. Todavía no, ¿verdad? Entonces, cuando van a hablar de la coagulación, van a hablar de la vía intrínseca, de la vía extrínseca, de los factores que son procoagulantes y de los factores que son anticoagulantes, ¿cierto? Pero ¿qué ustedes tienen que saber? Que algunos se han ido estudiando recientemente y algunas enfermedades son más nuevas que otras y otras son más antiguas. Por ejemplo, niveles elevados de factor 8. ¿Quién tendría en este momento niveles elevados de factor 8 diatrogénico? Los hemofílicos A. Digamos que se te pasa la mano y le recetas más factor 8 al paciente del que necesita. Teóricamente te debería hacer una trombosis. Entonces, conforme ha aumentado la ciencia, ha habido enfermedades nuevas o factores nuevos que predisponen a la trombofilia. Este es el modelo clásico de la coagulación, que ustedes ya saben que no es clásico, ¿verdad? Sino que ahora es dinámico y hay un modelo moderno de la coagulación. Pero el modelo clásico de la vía intrínseca y extrínseca te ayuda a que tú veas más o menos cómo se dan las trombofilias. Por ejemplo, ¿verdad? Si es que es la vía extrínseca, lo que primero actúa es que el factor tisular se activa, debe haber un trauma en el endotelio y activa al factor 7 para que se convierta en factor 7 activado. Eso activa el factor 10 y acá empieza la vía común de la coagulación. Chiquita, ¿verdad? Pequeña, solo interviene el factor 7, el traumatismo de la pared y el factor tisular que se pone frente al traumatismo. En cambio, en la vía intrínseca, que es la más larga, la más compleja, digamos, va a haber un daño en la superficie del endotelio, se va a activar el factor 12, luego el factor 11, luego eso va a activar el factor 9, todo eso va a activar recién al factor 10 y se activa la vía común de la coagulación, que empieza con el factor 10, que va a activar que la protrombina que esté en la sangre se convierta a trombina y forme el trombo, ¿verdad? En este caso, la antitrombina 3 lo que hace es inactiva la trombina. Entonces, si va a haber deficiencia de la antitrombina, como mi paciente que les digo que se llama César, va a haber esta deficiencia, entonces mi paciente va a tener trombina más activada y va a formar más coágulos, ¿cierto?
Ahora, va a haber algunos anticoagulantes naturales como son la proteína C y tiene su cofactor que es la proteína S, que van a inhibir a quién? Al factor 8 y al factor 5, de tal manera que la vía común no siga corriendo y no va a formar tantos trombos. En este caso, cuando hay deficiencia, va a estar más activada la vía común y va a haber más formación de trombo. Ahora, el factor 5 de Leiden es una mutación que hay en la arginina por la glutamina, por la cual el factor 5 no se deja inactivar, o sea, siempre está activado. O se llama también resistencia a la proteína C activada, y eso te va a dar que haya más formación de trombos. También la deficiencia de proteína S va a hacer que la proteína C no esté activa y por ende no inhiba la coagulación y más trombos, ¿sí? Y la mutación de la protrombina G2021A es que en el nucleótido G2021.0 va a haber una mutación que va a hacer que la protrombina esté más activada y por ende va a formar más coágulos. De repente usted no me ha entendido, pero acá sí me va a entender. Entonces vamos a tener trombofilias hereditarias, o trombofilias congénitas, o trombofilias inherentes, que son sinónimos, en las cuales va a haber una pérdida de función de anticoagulantes naturales que son la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S, o va a haber una activación de algunos factores procoagulantes como la protrombina y el factor 5, que le llamamos factor 5 de Leiden, ¿sí? Ahí se me entienden de repente un poco mejor. Ahora va a haber trombofilias adquiridas, que la más común que yo quiero que se aprendan es el SAP, síndrome antifosfolipídico. Dice que el lupus, el 10% de pacientes con lupus tienen SAP. Entonces tienes que aprenderte porque el lupus cada vez está aumentando. También hay deficiencia de proteína C adquirida. ¿Quiénes tendrían deficiencia de proteína C adquirida? Los que usan anticoagulantes. Los antagonistas de la vitamina K, ¿cuáles son? La warfarina. La warfarina inhibe factores de coagulación, incluyendo la proteína C y la proteína S. O sea, inhibe los factores procoagulantes y también los anticoagulantes. Hay pacientes que tienen cirrosis y no producen todos los factores de coagulación. ¿Dónde se producen todos los factores de coagulación? Casi en el hígado. Entonces los cirróticos van a tener deficiencia de proteína C. ¿Quiénes más pueden tener por la proteinuria deficiencia de factores de coagulación? Los necróticos. Los que tienen diabetes, de repente con daño renal, van a tener deficiencia de proteína C. Algunos síndromes mieloproliferativos van a tener también trombofilias adquiridas. La hemoglobinuria paroxística nocturna, yo les enseñé un caso clínico la vez pasada con Cristian. ¿Dónde está Cristian? Justo falta Cristian fue, ¿no? Ya. Entonces también va a activar el endotelio y te va a causar trombofilias adquiridas. El cáncer, medicamentos, tabaquismo, obesidad y embarazo también te puede causar, entonces hay que protegernos de eso. Yo te voy a hablar en este cuadrito, quiero que te lo aprendas, quiero que le tomes foto, quiero que lo estés para el examen, porque de acá salen varias preguntas. Por ejemplo, yo te puedo preguntar cuáles son las trombofilias hereditarias y te pongo el síndrome antifosfolipídico y esa sería la falsa porque esa es adquirida, ¿verdad? Entonces las hereditarias que vamos a estudiar hoy día son la deficiencia de antitrombina, la deficiencia de proteína C, la deficiencia de proteína S, factor 5 de Leiden, la mutación de la protrombina G2021.0A y la hiperhomocisteinemia. Ahora, trombofilias adquiridas, el síndrome antifosfolipídico, la resistencia a la proteína C activada que ocurre durante el embarazo y el puerperio. También la hiperhomocisteinemia que puede haber en deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Y hay trombofilias de alto riesgo y de bajo riesgo. ¿Por qué es importante? Porque en las trombofilias de alto riesgo yo te voy a anticoagular de por vida. Y yo estoy esperando que vas a hacer otra trombosis. Y si viajas, te diré, ¿sabes qué? No vayas en bus y no vete en avión. Si tienes varices, cómprate medias de varices. Si te van a operar, avísame porque te voy a indicar anticoagulación profiláctica en los que tienen trombofilias de alto riesgo. Pero en los que tienen trombofilia de bajo riesgo, si tienen una trombosis con otros factores de coagulación, como mi paciente, el que les digo, el melamina, ¿no? El engreído que se puso un mes en chance en su cama y le dio té por chistoso, perdónenme que les haga cifras para que se graben. Entonces, ese paciente era mutación del factor 5 de Leiden heterocigota de bajo riesgo, pero yo lo anticoagulé. ¿Cuánto tiempo creen ustedes? Solo 3 meses. Qué lindo, ellos salen antes para que no la vean que se vea, ¿no, Michelle? Perdón, Michelle. Entonces, yo le anticoagulé solo 3 meses, y ¿qué le dije? Cuando te operen, cuando viajes largo, cuando tengas un accidente, un traumatismo, me avisas, me buscas porque hay que anticoagular. Entonces, una trombofilia de bajo riesgo se anticoagula solo 3 meses y se acabó el asunto. Mi abuelita, no tiene duda de la de Estados Unidos que hice, le di a Pixaban porque tenía yo un poco de temor, le di a Pixaban un mes.
Miré que no era de alto riesgo y miré que la abuelita no tenía otro factor de riesgo, si caminaba solita, viajaba de vez en cuando. Le dije, cuando te operes me avisas, le dije. Tampoco le anticoagulé, le corté la anticoagulación porque en la ecografía Doppler ya no tenía trombosis de vena porta. Es decir, su trombo se disolvió con los pocos meses que le dieron y con el tiempo. Yo no necesité anticoagularla y está bien hasta ahora la abuelita. Entonces, en estos pacientes de bajo riesgo, como la hiperhomocisteinemia, la resistencia a la proteína C adquirida, no se anticoagula de por vida. En estos hay que evaluar y casi siempre se anticoagula de por vida. Por ejemplo, un síndrome antifosfolipídico, o sea que haya habido trombosis, una deficiencia de la antitrombina 3, una deficiencia de la proteína C, de la proteína S, un factor 5 de Leiden, pero homocigoto, a veces son incompatibles con la vida, y la mutación de la protrombina G20-21, pero también homocigota, y dobles heterocigotos, o sea, pacientes, como les digo, que tengan mala suerte de repente, o mala herencia, que tengan factor 5 de Leiden heterocigoto y mutación de la protrombina heterocigoto, o si no, otras trombofilias como síndrome antifosfolipídico con factor 5 de Leiden, por ejemplo. Entonces, ahora que ustedes ya saben un poquito de las trombofilias, ustedes se van a preguntar, entonces, ¿en quiénes se da estos casos que hay que estudiarlos, no? Por ejemplo, un paciente que tenga una historia familiar de trombosis va a tener riesgo de hacer trombofilias. Yo le tengo, si me hace trombosis mi paciente, le tengo que buscar el test de trombofilia. Pacientes que tengan trombosis en lugares inusuales como la vena porta. Tuvimos una paciente que se levantó de la cama y no podía caminar, le hicieron una arteriografía y tenía una trombosis en la arteria vertebral. Entonces, como no irrigaba su columna, entonces ella debutó con una paraplegia. Al final se solucionó un poco, no se le anticoaguló, pero sigue con paraparesia, ¿no? Es jovencita, tendrá 25 años. Entonces, trombosis en lugares inusuales. Si es que hay una trombosis y el paciente tiene menos de 50 años, ¿ya? Si es que es un paciente que está con aspirina, está con heparina de bajo peso molecular y aparte de eso te hace trombosis, hay que sospechar que tiene una trombofilia. Si es un paciente que tiene trombosis a repetición o recurrentes, si tienen abortos a repetición, y eso, ojo para las señoritas, si tienen muerte fetal, digamos, llega al 9º mes, nace y en el 9º mes antes de nacer muere, o nace el bebé y se muere, hay que tener cuidado. Puede haber tenido una insuficiencia placentaria la mamá por trombosis en la placenta, puede haber trombosis en la placenta y esa es una de las causas de, por ejemplo, infertilidad. También puede haber trombosis en las arterias uterinas y es causa de abortos a repetición. También los pacientes que tengan un infarto, ¿no? Si ustedes escuchan una noticia, muere de un infarto agudo de miocardio a los 30 años, entonces tú dirás, es una enfermedad isquémica, o sea, un trombo en un vaso sanguíneo, arteria, hay que hacerle el test de trombofilia. Ahora, vamos a hablar rápidamente. ¿Qué me dice? ¿Qué hora es? Porque a mí se me va olvidando. No sé qué. Les voy a hablar rápidamente de las 5 que yo me comprometí con ustedes, y la más común es el factor 5 de Leiden, en la cual hay una ruptura en la arginina que está en la 506, en el aminoácido arginina, el cual es reemplazado por la glutamina, y lo que hace en el factor 5 es que lo mantiene completamente activado, porque es un lugar donde debería actuar la proteína C e inactivar el factor 5. Como no hay quien le inactive, entonces va a tener o una inactivación más lenta cuando son heterocigotos o una inactivación más aumentada como es en los homocigotos. 3 a 7% de los pacientes pueden ser portadores. También hay una resistencia a la proteína C, es decir, un factor 5 de Leiden adquirido que ocurre en el embarazo, en anticonceptivos orales, en tratamiento hormonal sustitutivo, como en las menopáusicas. ¿Y qué te va a dar esto? Trombosis venosas profundas y superficiales, y especialmente abortos en el segundo y tercer trimestre. Esto ya lo saben los ginecólogos y por eso a veces ya ni nos mandan a los hematólogos. Yo he visto, le piden el factor 5 cuando ven que son abortos a partir de las 12, 16 semanas, les piden. Y a veces ya me llegan con el diagnóstico, con su examen de laboratorio. Esto sí lo hacen en la mayoría de clínicas de Arequipa y también lo hacen en Salud. Mi hospital no lo tiene, por ejemplo, los mandamos al frente. Todo el test de trombofilia, ¿cuánto cuesta? Como 3.500 soles, los 5 que yo les he enseñado, que les voy a enseñar hoy día. Entonces es importante saber cuál pedir, porque de repente si tú tienes un aborto y el paciente no tiene mucha plata, y esto le cuesta 200, solo se haga el factor 5 de Leiden, que es el más frecuente, y como tiene abortos al final del embarazo, tal vez solo le pidas y empezarás por este, ¿no? ¿Qué es la PCR? Ah, ya, es la proteína C activada, es resistencia a la proteína C activada.
El factor 5 de Leiden es una resistencia a la proteína C activada. Por eso yo digo que hay factor de 5 de Leiden también adquirido o resistencia a la proteína C adquirida. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el segundo puesto es la mutación de la protrombina G2021-0A, que es un polimorfismo generalmente se da en el cromosoma 2, el factor 5 de Leiden se da en el cromosoma 1. En este caso, ¿qué va a haber? Va a haber un aumento de la síntesis y secreción de la protrombina por el hígado. O sea, esa mutación va a hacer que se produzca más protrombina y que esté más activada. Eso va a aumentar la generación de protrombina y por ende de trombina y por ende de trombosis. Aquí te va a dar trombosis en lugares inusuales como mi paciente. Pero mi paciente que se fue en Estados Unidos, para que ustedes aprendan, allá son más laboratoriales y ustedes tienen que ser más clínicos. O sea, allá de frente en su panel le pidieron todito, le pidieron descarte de leucemia con un hemograma normal, descarte de policitemia vera, el trombocitosis especial, todo. Es que allá, primero que la salud es más cara y segundo que ellos son más laboratoriales y ellos no son tan clínicos. Entonces, cuando tú tienes una trombosis en lugar inusual, sospecha la mutación de la protrombina G2021. Entonces, esa mutación de la protrombina, ¿qué hace? Activa permanentemente la protrombina, que como van a ver los otros factores de coagulación, va a estar activando más la trombina. Ahora, la deficiencia de proteína C y S, que son anticoagulantes naturales, ¿qué va a hacer? Primero que la proteína C y la S se sintetizan en el hígado y son vitamina K dependientes, ¿verdad? Yo les pregunto a veces en las prácticas qué factores se sintetizan gracias a la vitamina K. ¿Cuáles son? El 2, el 7, el 9, el 10, el C y el S, ¿no? Esos dos nos pensamos. Ahora, ¿qué va a hacer la proteína C y S? Primero que ella se activa gracias a la unión de la trombina a la trombomodulina. ¿Qué hace la proteína C? Gracias a su cofactor que es la proteína S, va a activar y va a inhibir al factor 5 y al factor 8, por ende va a inhibir la generación de trombina, porque el factor 8 lo que hace es activar al factor 10 para que sea el factor 10 activado. Son trombofilias raras, prevalencia, como les dije, es el cuarto puesto, tercer y cuarto puesto. Puede haber una expresión clínica variable porque hay deficiencia de la proteína C, digamos, cuantitativa, cualitativo. Lo que te va a causar es un riesgo de trombosis 7.5 veces mayor para un primer evento de trombosis y 2.9 veces para trombosis recurrentes. Ahora, la deficiencia de proteína S va a ser mucho menor que la de proteína C. Puede haber también trombosis en lugares inusuales, necrosis cutánea inducida por tumarínicos, como trombosis profundas y superficiales. Acá me voy a detener un ratito. Entonces, en esta mutación hemos dicho que va a haber una deficiencia de la proteína C y S. Cuando tú utilizas warfarina, que es un cumarínico, que es un antagonista de la vitamina K, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la producción del hígado de los factores dependientes de vitamina K. Pero estos factores dependientes de vitamina K también es la proteína C y S. Entonces, aparte, mira, de que este paciente ya tiene deficiencia de proteína C y S y tú le das warfarina porque quieres anticoagular, entonces el paciente va a hacer una necrosis cutánea inducida por warfarina o cumarínico. Y tú dirás, doctora, pero ¿cómo va a ser, no? O sea, tiene una trombofilia, yo le estoy anticoagulando y le voy a causar más trombosis. Sí, lo que pasa es que la warfarina disminuye la síntesis de la mayoría de factores, pero mucho menos de la proteína C y S. Pero cuando hay una deficiencia, ahí sí se va a notar la trombosis, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en darles a estos pacientes warfarina. Ahora, cuando es homocigota la mutación, va a haber púrpuras neonatales fulminantes, hasta van a nacer y van a morir los niños. La proteína C, ustedes ya saben que inhibe los factores 8, acá los repito un poquito, y el factor 9. Ahora, la proteína S también se sintetiza en el hígado, también es dependiente de vitamina K, es un cofactor de la proteína C de casa. El 60 a 70% de esta proteína está unida al C4 del complemento y el 30% está libre. Cuando yo doso la libre. Entonces, cuando tú quieras diagnosticar deficiencia de proteína C y S, solamente pones dosaje de proteína C, dosaje de proteína S, y si está menos del 50, otros laboratorios dicen 60%, es que tiene la deficiencia. Ahora, hay un tipo 1 que es cuantitativo y hay un tipo 2 que es cualitativo y hay un tipo 3 en las cuales solo está disminuida la proteína C libre y lo demás está normal, y hay una deficiencia de proteína S adquirida como los pacientes que tienen cirrosis o hepatopatía severa. En los embarazos se sintetiza
pocas proteínas C y S, los que usan anticonceptivos orales. Por eso cuando tienen anticonceptivos orales y tienen una trombofilia, más todavía hacen trombosis. La deficiencia de vitamina K, por ejemplo. Entonces, ¿qué te va a dar? Trombosis venosas profundas y tromboembolismos pulmonares predominantemente. Pero ojo, también te puede causar la púrpura neonatal fulminante cuando usas antagonistas de la vitamina K como los cumarínicos, dentro del cual está la warfarina. Aquí ven como los dos, prácticamente uno es inhibidor directo y otro indirecto del factor 5 y del factor 8. Ahora, la última más frecuente es la deficiencia de antitrombina, como les pongo acá, es poco frecuente, pero es muy potente, es decir, estimula bastante la formación del trombo, eleva hasta 16 veces el riesgo de tener trombosis venosa profunda, la primera vez es hasta 3.6 de que se recurra. Entonces, ¿qué es la antitrombina 3? Es un inhibidor de la proteasa. ¿Qué hace la antitrombina? ¿Dónde está nuestro dibujito? Aquí está. Entonces la antitrombina inactiva a la trombina y al factor 10. Entonces esta antitrombina es un inhibidor que va a inhibir la trombina, el factor 10 y además otros factores de coagulación como también el 9, el 11 y el 12. Su actividad inhibitoria se acelera 1000 veces más en presencia de heparina. Va a haber también un efecto cuantitativo que es fácil, pero va a haber un efecto cualitativo. Entonces los efectos cualitativos bien difícil de que los estemos diagnosticando porque no tenemos pruebas todavía para ellos. Pero va a haber una deficiencia adquirida como los pacientes que tienen hepatopatías, que tienen coagulación intravascular diseminada, en la cual va a haber un aumento de consumo, una disminución de la producción o un aumento de la eliminación como el síndrome nefrótico. La L-asparraginasa también disminuye la antitrombina y por eso causa. La L-asparraginasa, ¿dónde la han escuchado utilizar? ¿Quién me dice? Han estudiado leucemia todavía no. La quimioterapia de leucemia linfática aguda es a base de la L-asparraginasa. Cuando hay preeclampsia, y también se llama antitrombina de Cambridge. Muy bien, se hereda de forma autosómica dominante, se clasifica también en tipo 1 y tipo 2, como les decía, deficiencia en cantidad, que puede haber pacientes heterocigotos o deficiencia en calidad, y la deficiencia se asocia más que todo con trombosis venosas en cualquier sitio, incluyendo mi paciente tuvo trombosis en vena porta, por ejemplo, incluso los que son inusuales, incluso puede ser resistente a la heparina por su efecto tan procoagulante. Muy bien, ahora vamos a hablar de las trombofilias adquiridas, que la más frecuente es el síndrome antifosfolipídico, y acá sí les voy a pedir en el examen que me den los criterios para el síndrome antifosfolipídico. Primero, que el SAF es una enfermedad autoinmune que puede acompañarse de lupus, de artritis y de cualquier enfermedad autoinmune, incluyendo el vitiligo. ¿Qué va a haber en este SAF? Va a haber producción de anticuerpos antifosfolipídicos que van a activar el endotelio y por ende mi paciente va a tener trombosis, muertes fetales o abortos a repetición. Vamos a repetir los exámenes cada 12 semanas. Desde el diagnóstico lo repetimos una vez para confirmar el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los criterios de síndrome antifosfolipídico? Tiene que haber un criterio clínico de trombosis y un criterio clínico laboratorial. Un criterio clínico o más y un criterio laboratorial o más, pero el criterio laboratorial repetido a las 12 semanas le va a dar el diagnóstico. Entonces, te pongo un ejemplo, Michelle. Te pongo un ejemplo. Tengo un paciente que tiene una trombosis venosa profunda y no tiene los anticuerpos. ¿Es trombofilia por SAF o no? Solo tiene la trombosis, pero no tiene los anticuerpos. ¿Es SAF? No es SAF porque le falta el criterio laboratorial. Ahora, mira, ustedes van a salir de acá y de repente se van a ir a tomar ustedes los anticuerpos. De repente tienen platita, que son medio nervios, que se van a tomar. Y mañana me va a buscar de repente con usted, va a decir, doctora, me salió una anticardiolipina y IgM positivo. O si no, de repente ustedes van a ser reumatólogos y van a pedir a todos sus pacientes con lupus los anticuerpos. Si sale positivo los anticuerpos y no tiene la trombosis, no tiene, porque sí he visto pacientes con lupus que tienen anticuerpos positivos y nunca hacen trombosis. Entonces tienen que haber las dos cosas para que se forme el síndrome SAF. Entonces, ¿cuáles son los criterios clínicos de trombosis? Algunos son claros, por ejemplo, 1 o 2 episodios de trombosis, tanto arterial como venosa, o de pequeños vasos que afecten cualquier órgano o tejido. Y ahí te va la clínica de las trombofilias. La trombofilia te puede debutar con paraplegia, te puede debutar con hemiparesia, te puede debutar con convulsiones, si es que el trombo es arterial en la cabeza.
te puede debutar con infarto agudo del miocardio, con un dolor torácico, te puede debutar con una mancha negra en tu mano, en tu nariz, por una trombosis cutánea de pequeños vasos. ¿Con qué más que te puede debutar? Con una ceguera, pacientes con retinopatía, una trombosis en la arteria retiniana, un día se levantan y no ven. ¿Con qué más te va a debutar? Con hipoacusia. O sea, cualquier síntoma puede ser signo o síntoma de trombosis. Ahora, durante el embarazo, ¿qué va a haber? Una o más muertes inexplicables de un producto morfológicamente normal después de la 10ª semana de gestación. ¿Por qué vamos a ver? Porque generalmente cuando son abortos espontáneos, acá hay otro criterio en el SEC, donde dice 3 o más abortos espontáneos ocurridos antes de la 10ª semana de gestación. O si no, 1 o más nacimientos prematuros antes de la semana 34 de productos morfológicamente normales debido a eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placental. Entonces, todo niño que nazca muerto hay que mandarlo ¿a dónde? A la morgue. Porque para diagnosticar trombofilia y SAF, tú necesitas primero saber si el niño estaba morfológicamente normal o no, y eso solamente te das cuenta cuando un niño nace muerto. Tú tienes que ver si el corazón estaba bien dividido o no, si de repente el cerebro estaba mal formado, para saber si esta mujer se va a volver a embarazar y va a tener un niño sano, o de repente puede tener enfermo, o pueda tener de repente infertilidad. Y la placenta para buscar las trombos que pueda haber. Esto parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero va a haber muertes 3 o más antes de la 10ª semana, 1 o más muertes después de la 10ª semana, y recién nacidos prematuros en las mamás que ya han tenido productos normales, obviamente que no han tenido que hacer una necropsia, o que ya han tenido eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placentaria. Y los exámenes de laboratorio son fáciles: anticardiolipina, IgM, IgG, antibeta 2 glicoproteína, IgM, IgG, y el anticoagulante lúpico. Esos 3, ¿ya? Si te sale 1 o más, es diagnóstico clínico, y si te sale 1 o más criterio clínico, es diagnóstico para dar SAF, incluyendo, tiene que haber uno por lo menos, un laboratorial y un clínico. Ahora, alguna vez uno de sus compañeros me preguntó, y doctora, ¿por qué en el SAF va a haber trombosis? Lo que pasa es que va a haber una disminución del estado anticoagulante del endotelio por inhibición del anclaje de la proteína C. La proteína C normalmente está anclada al endotelio. Para que actúe como anticoagulante tiene que desanclarse del endotelio para ir y actuar como anticoagulante. También va a haber una activación plaquetaria, una activación del complemento y una sobreexpresión del factor tisular en las células endoteliales. Por eso el SAF está entre las trombofilias, digamos, con factores de riesgo aumentado, o sea, trombofilias fuertes. Hay un tratamiento del SAF, usted me dirá, doctora, ¿qué hay que hacer? ¿No? Primero, anticoagular como en cualquier trombosis. Y lo importante es prevenir otro episodio de trombosis, ¿no? En este caso, la anticoagulación es de por vida. Tuve una paciente que anticoagularon, hizo trombosis de la otra pierna, la siguieron anticoagulando, aún con anticoagulación volvió a hacer un tromboembolismo pulmonar, la operaron y se fue hasta Estados Unidos para que le saquen el trombo, le hicieron una trombolectomía, se le sacaron el trombo del pulmón, igual tenía todavía trombosis en las piernas, ¿no? Porque es de muy alto riesgo. La hiperhomocisteinemia es una trombofilia que puede ser adquirida o puede ser también congénita. Cuando es congénita, generalmente la más frecuente es la mutación que se llama polimorfismo C677, es de la tetrametilén tetrahidrofolato reductasa. ¿Ya? Parece un trabalenguas. Es la mutación más común en la cual la enzima que ayuda para que el ácido fólico convierta, el ácido fólico actúa como un cofactor para que la homocisteína pase, ¿verdad?, a metionina o a cisteína. Cuando falla, porque falta el cofactor, falta la enzima, va a haber un aumento de la homocisteína en sangre y eso va a favorecer una aterosclerosis prematura, un riesgo arterial, y también en esos casos puede ser adquirida o puede ser congénita. Es rara, pero ojo, no se olviden de pedir dentro de sus 5 paneles, aparte de los anticuerpos y el dosaje de homocisteína. Niveles elevados de factor 8 es raro, pero en pacientes que tienen edad avanzada, obesos, embarazos, cirugías, estados inflamatorios, diabetes, puede estar muy aumentado el factor 8 y por ende te puede causar trombosis. También hay alteraciones genéticas por las cuales hay un aumento del factor 8. La disfibrinogenemia hereditaria es más rara, va a haber unos efectos hereditarios en la molécula del fibrinógeno. Esta mutación va a causar trombosis también a repetición y puede ser una herencia autosómica dominante.
Esto no les voy a pedir en los exámenes porque es bien raro. Ahora, ¿cómo haces el diagnóstico de trombofilia? Una buena historia clínica con factores de riesgo, especialmente antecedentes del papá, de la mamá, de los hermanos, si ha tenido trombosis el paciente antes o no, una historia clínica donde averigua los factores de riesgo, si fuma o no fuma, si utiliza anticoagulantes o no. Hay unos scores para diagnosticar trombosis o no, que puedes usarlo. Si tienes este paciente que tiene, digamos, dolor en la pierna, se le hincha la pierna derecha, tú estás sospechando que tiene trombosis o trombofilia, le harás un ecodoppler, le harás un dímero D. El dímero D te ayuda para descartar trombofilia, es decir, el dímero D aumenta con el embarazo, el dímero D aumenta con la infección, el dímero D aumenta con el parto, con el embarazo. Entonces, pero también aumenta con la trombosis. Pero si el dímero D está bajo, no es trombosis, ¿me entiendes? Entonces el dímero D te ayuda, pero cuando está negativo, a descartar trombosis. Si está bajo, entonces te está descartando. Entonces, cuando tú tengas un paciente que tiene trombosis a repetición, o sea, un paciente menor de 50 años que tenga trombosis, o tiene trombosis en algún lugar inusual, tienes que pedir el test de trombofilia. Ese test de trombofilia es pedir los 5 que te he dicho. Pones así: dosaje del factor 5 de Leyden, dosaje de la mutación de protromina G2021, dosaje de la proteína C, dosaje de la proteína S y dosaje de la antitromina 3 o antitromina C, que es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento, doctora? ¿No? Ya nos hizo dar sueño. Entonces, el tratamiento es igual para todos, anticoagulas a todititos. Pero tienes que anticoagular algunos de por vida, especialmente al síndrome fosfolipídico, a la deficiencia de antitromina, y en algunos casos solo por 3 meses a los que son de bajo riesgo y en otros casos de por vida. ¿Qué vas a usar? Tú me dirás, doctora, ¿qué es? ¿Y qué no usar? Por ejemplo, cuando hay deficiencia de proteína C y S, mucho cuidado en usar la warfarina. Entonces, ¿qué vas a usar? Heparina de bajo peso molecular. En los demás puedes anticoagular con warfarina, con enoxaparina, acá les pongo, ¿no? Puede ser con heparina no fraccionada, que es la heparina sólica normal, que la dosis es 5.000 cada 8 horas, con la heparina de bajo peso molecular, que es la enoxaparina, y también puedes usar la anticoagulación oral, que puede ser, por ejemplo, la warfarina o los anticoagulantes orales nuevos que ustedes ya conocen de repente, el dabigatran, el rivaroxaban, el Salvan, ¿verdad? ¿Qué quiero yo dejarles como mensaje con estas enfermedades raras? Es que hay que prevenir. Si tú sabes que tu paciente tiene trombosis anterior o ha tenido una trombofilia, tienes que decirle: ¿sabe qué, señora? Use medias de varices. ¿Sabe qué? Cuando la opere, cuando esté con alguna fractura inmovilizada, utilice heparina de bajo peso molecular, que se llama enoxaparina, utilice anticoagulantes orales nuevos, de preferencia que viaje en un avión, ¿cierto? Y de preferencia, si el viaje va a durar más de 4 horas, entonces tiene que ir ella moviendo los pies en el banco. Cuando yo me acuerdo esto, yo estoy en el banco esperando a que me acuerde, siempre muevo mis piecitos, ¿no? Tiene que tomar bastante agua, tiene que usar de repente aspirina o algún anticoagulante o antiagregante si es que ya sabes que tiene trombofilia. Si la van a operar, que te avisen antes o al hematólogo para indicarle movilización precoz, una adecuada hidratación. Hay medias de compresión mecánica, o si no, colocar enoxaparina antes de que lo hospitalicen. Por ejemplo, tienes una abuelita de 60 años con fractura de cadera, que tiene mutación de la protrombina G2021 heterocigota, entonces la anticoagula es el tipo que va a estar hospitalizada porque no se va a mover, y 24 horas antes o 12 horas antes de que la van a operar, le suspendes la anticoagulación y le reinicies 12 o 24 horas después de que la operen. ¿Por qué no la anticoagulas hasta que la operen? Porque va a sangrar más en el operatorio y no te va a aceptar el cirujano. ¿Y por qué no la anticoagulas al toque la operan? Porque puede seguir sangrando. Entonces, de 12 a 24 horas, dependiendo si hay sangrado o no, reinicia la anticoagulación. Y da miedo, ¿no? Porque tú dices: doctora, le operó de la cadera, y si por un vasito está por ahí sangrando, ¿le voy a volver a anticoagular después de 12 a 24 horas? Sí, porque más es el riesgo que esa paciente te haga trombosis que te haga sangrar. Y si tú estás seguro que en las 12 a 24 horas no se le cae la presión, no está sangrando la herida, entonces hay que anticoagular. Si está embarazada, te tienen que avisar para darle enoxaparina todo el embarazo, si tiene síndrome fosfolipídico, por ejemplo, que tenga una buena hidratación y que usan medias de compresión o medias de varices. Tienes que evitar, si tiene paciente trombofilia, hay que evitar los estrógenos, o sea, para método anticonceptivo tendrá que usar otra cosa, té de cobre, no sé, preservativos, otra cosa. Los que usan eritropoyetina también tienen riesgo de hacer trombosis, ojo.
los que usan testosterona también. Los que tienen varices hay que evaluar de repente quitarle las varices, medios de compresión, o si tienen varices, de repente colocar anticoagulación. Si es que fuman, evitar prohibir el tabaco. Y si tienen estas enfermedades mieloproliferativas como leucemia mieloide crónica, trombocitosis esencial, policitemia vera, trombocitosis esencial o mielofibrosis primaria, lo que hay que hacer es dar tratamiento y también hidratar bien o anticoagular. Muy bien, creo que lo más importante aquí es prevención. Son enfermedades raras que tal vez ustedes no las van a ver, las trombofilias, pero tienen que saber enfocar bien a quiénes pedir exámenes o no. Si ya tienen el diagnóstico, qué hacer. De repente no me van a poder consultar al hematólogo porque en el hospital que trabajes tal vez no hay hematólogos, o si vas a tener la sospecha cuándo derivar, cuándo no. Las drogas anticoagulantes se dividen en orales e inyectables. Yo les hablaba hace rato de los antagonistas de la vitamina K, donde está la warfarina y el ácido fumarol. Y tenemos también inhibidores de la trombina como el dabigatran y los inhibidores del factor 10, que es fácil, mira, con X va su nombre: rivaroxaban, apixaban, betrixaban, edoxaban, rasaxaban, ¿sí? Todos terminan los sabanes, ¿sí? Y cuando son inhibidores directos de la trombina son los TRAN. El dabigatran, por ejemplo, es uno de los que tenemos. En Arequipa tenemos dabigatran, rivaroxaban y apixaban. Muy bien, y hay inyectables que son las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular. En la heparina de bajo peso molecular, las únicas que tenemos acá son las enoxaparinas, que vienen de 40, de 60 y 80 miligramos, y que la dosis es 1 miligramo por kilo de peso profiláctica o 2 miligramos por kilo de peso por día terapéutico. El fondaparinux no lo tenemos aquí en Arequipa, entonces no lo usamos, pero es importante que sepan. Tú, si tuvieras un paciente con síndrome antifosfolipídico que ya ha tenido 2 trombosis, ¿qué le darías? ¿Cómo escogerías? Primero, los orales son más manejables. Tú no vas a darle a tu paciente que vive, digamos, en Juli, que ni sabe colocarse inyectables, de repente enoxaparina, ¿cierto? Entonces, cuando tú elijas un anticoagulante, tienes que saber si el paciente va a poderse colocar o no los inyectables. Si no, le pasamos a vía oral, ¿verdad? Segundo, si está embarazada, estos medicamentos de acá son teratogénicos, no vas a poder usar. Si el paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad renal crónica y está en diálisis, no vas a poder usar enoxaparina. Entonces, si está gestante, ¿qué es lo mejor? Enoxaparina. Si el paciente está en diálisis, warfarina. Si el paciente no puede pasar la comida, en inyectables. Si el paciente vive en un lugar muy alejado donde no le pueden colocar inyectables, Biogram, ¿no? Entonces, todo eso te ayuda a decidir qué anticoagulación. Ahora, si tienes un paciente que te hace mucha trombosis y tú quieres saber, doctora, ¿cuál es más fuerte para anticoagular al paciente? La warfarina. Sigue la warfarina, las heparinas, tanto la heparina de bajo peso molecular y la no fraccionada. Y las últimas, doctora, quiero saber, los anticoagulantes orales nuevos tienen menos efecto anticoagulante. Y doctora, quiero saber, aparte de eso, ¿qué más hay? Puedes colocar antiagregantes plaquetarios, que no son anticoagulantes, pero en algo te van a ayudar. Por ejemplo, una abuelita que no está segura, tiene 1 millón de plaquetas. No la quieres anticoagular porque tiene sangrados abundantes, digamos, por un cáncer de colon. Dale aspirina. Entonces la aspirina te va a antiagregar, no te va a anticoagular, no va a haber tanto riesgo de sangrado. También puedes dar el clopidogrel, que son inhibidores de la glicoproteína, que utilizan bastante los cardiólogos. Muy bien, acá un poco les he dejado un resumen. No nos gusta usar muchos estos de acá, los anticoagulantes orales nuevos, desde la dabigatran para abajo, porque no hay antídoto. Tampoco hay una forma como tú veas si tu paciente está en la dosis óptima o te falta darle un poco más de dosis o un poco menos. Solo hay dosis así que son comerciales. Tú tienes que dar, por ejemplo, apixaban de 2.5 a 5 miligramos 2 veces al día, pero no tienes un examen como cuando das warfarina, que tú le tomas el INR y dices, el INR tiene que estar entre 2 a 3 para saber si estoy en rango terapéutico o no. Muy bien, acá un poquito más dedicado a las antiagregantes plaquetarias. Muy bien, ¿qué quiero que sepan? Es los factores de riesgo de ese triangulito que les dejé ahí, de la triada de Virchow. ¿Qué más quiero que sepan? ¿Cuál es el más frecuente? ¿Qué pedir? ¿Qué no pedir? El síndrome antifosfolipídico, que es bien común. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? En todos los casos se anticoagula igual por 3 meses. Probablemente ustedes no inicien anticoagulación, entonces las dosis no les voy a preguntar. Pero sí saber que la warfarina, por ejemplo, es más anticoagulante y utilizamos para SAP, y también es más fácil su uso si estamos en una ciudad donde tienes que tomar exámenes para ver si el INR está normal o no.
En cambio, si tienes un paciente que se mira puno y que va a venir de acá 3 meses, en la vida le vas a dar warfarina. Una vez un paciente que dieron de alta se fue a puno, vino después de un mes con 11 de INR y sangrando. Dice, no le vas a dar porque es un paciente que no tiene, digamos que tiene un riesgo social, económico, no tiene acceso a la ciudad a un examen de laboratorio. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Consulta. Carlos, me dices. Sí, acá dicen. Doctor, a los que tenemos que antipaular de por vida, ¿en qué situaciones deberíamos cortar la anticoagulación? Entonces, cuando está sangrando, es una indicación de cortar la anticoagulación sangrando, operaciones, procedimientos. Por ejemplo, viene mi paciente, tengo una paciente que cada vez que le sacan dientes, viene y me dice, doctora, me van a sacar el diente, córteme. Entonces le corto 7 días antes la warfarina y luego le doy enoxaparina, le saca su diente y después de 12, 24 horas reinicia. Si es que está sangrando, también corto. Ay, ¿qué no tenía inicio? Ahora sí te puedo decir. Muchas gracias. Me estabas haciendo trampa, ¿no? Secreto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, en esos casos de sangrado, de sangrado, procedimientos, y en todos los demás casos anticoagulas de por vida. También cuando el paciente tiene cirrosis, el paciente que tiene cirrosis va a tener deficiencia de factores de coagulación procoagulantes y anticoagulantes, y va a tener plaquetas bajas e INR alto. Y tú vas a estudiar gastroenterología, el paciente que tiene cirrosis va a estar en un equilibrio perfecto. Entonces, aunque veas el INR prolongado, que veas plaquetas bajas, tú lo dejas ahí, no le vas a estar transfundiendo plaquetas, plasma. El paciente cirrótico tiene las dos cosas disminuidas y si no sangra, tú tranquilo. Pero la doctora tiene dedos al factor 8 discado, tú tranquilo. ¿Para qué vas a ni anticoagular ni transfundir? La clínica manda, en otras palabras. Si el paciente no sangra y no tiene trombosis, ¿para qué? Igual cuando tienes, me vas a decir, tiene todos los anticuerpos positivos, doctora, hay que anticoagular. No, si no ha tenido trombosis, ¿para qué vas a anticoagular? Muy bien. Creo que me pasamos los minutos. ¿Cómo se da la homocysteína? Genera trombosis. Activa en el endotelio también. La homocisteína activa en el endotelio, tiene un daño endotelial, no sé exactamente por qué, pero activa y por eso lo hacemos. Y en otros países, por eso les decía, a todos los vegetarianos en otros países les dosan la homocisteína, a todos los vegetarianos. ¿Hay algún vegetariano acá? Les dosan por el riesgo cardiovascular que puedan tener.